Vamos ahora a Medellín porque 4 heridos en un aparatoso accidente de una ambulancia contra un árbol resultaron en lo que ocurrió en la vía Cisneros-Puerto Berrío. Las autoridades confirmaron que los lesionados ya fueron trasladados al hospital local. Héctor David. Pues Marcela, con las buenas tardes. Este grave accidente de tránsito ocurrió en el kilómetro 14 de la vía que, como usted advierte, comunica en el nordeste antioqueño al Cisneros con Puerto Berrío hacia el Magdalena Medio y la Ruta del Sol, primero hacia el centro del país por Puerto Boyacá y también a los Santanderes, que causó fracturas y contusiones a 4 personas, y es que ellas iban en una ambulancia cuyo conductor perdió el control y colisionó contra un árbol, dejando como resultado el conductor y el paciente con heridas menores, mientras que la enfermera y una adulta mayor, quien era la acompañante, con múltiples fracturas. De acuerdo con el reporte de la seccional de tránsito, todos los heridos fueron remitidos al hospital local de Cisneros y el caso más grave es el de la mujer acompañante, que tiene algunas lesiones de consideración. Marcela. Héctor David, gracias. Hablamos de la guerra en Medio Oriente porque la ofensiva de Israel y Estados Unidos mantiene a Teherán como uno de los puntos más bombardeados desde el sábado pasado. La capital de Irán, en la que residen casi 10 millones de personas, alberga las principales instituciones políticas y militares de la República Islámica. Varias de ellas están reducidas a escombros. Vamos a Teherán, la capital de Irán. ¿Cómo se vive la guerra? Catalina Gómez, de la Alianza Informativa Latinoamericana. Este es el 6º día desde que Israel y Estados Unidos lanzaron ese ataque contra Irán, y en la medida que pasan las horas la destrucción es mayor, pero también el temor y la incertidumbre de los iraníes durante la noche, pero especialmente esta madrugada han lanzado un nuevo ataque contra la capital, esta vez en el este y en el oeste de la ciudad. Atacaban bases relacionadas con la Guardia Revolucionaria, pero también otras instituciones, por ejemplo, deportivas, que relacionan especialmente con ese sector de los servicios de seguridad del Estado, que son las milicias conocidas como basillís, a quienes acusan de liderar esas represiones durante esas series de oleadas de protestas que se han dado en Irán en los últimos años. Mahsa Amini en el 2022, las últimas que vivimos en enero, con un gran número de muertos, 3.000 reconocidos oficialmente. Se calcula que son más de 7.000 quienes fueron asesinados también por este tipo de fuerzas. Sin embargo, todas estas circunstancias que rodean a estos ataques también tienen grandes consecuencias en la población civil. Si bien algunos de esos objetivos son esas bases militares o del gobierno, de la justicia o de las milicias, tienen grandes repercusiones en edificios habitados por ciudadanos corrientes. La cantidad de munición que están utilizando es devastadora y vemos cómo quedan edificios dañados, destruidos, con gente herida o muerte, o gente solamente que transita por las calles, porque aquí no hay alarmas y tampoco hay refugios donde esconderse. Y también a esto se suma la incertidumbre de quién gobernará al país. El líder supremo de la revolución, Ali Khamenei, fue asesinado en ese primer momento del ataque el 28 de febrero. En algún momento tiene que llevarse a cabo el funeral o las ceremonias en esa mezquita o en ese mosala que ven a sus espaldas. Sin embargo, no hay fecha concreta y se está a la espera de saber quién va a reemplazarlo. Se habla de su hijo Mujtaba Khamenei, pero hasta ahora no se sabe cuál es la decisión final de esa asamblea de expertos que tiene que elegir el reemplazo del líder supremo. Pues estaremos pendientes de esa elección, Catalina. Hoy es el 6º día de la guerra. César, ¿qué es lo último? Hola, muy buenas tardes. 6º día de guerra en Oriente Medio y despachada de Trump. En Axios, el jefe de la Casa Blanca insistió en que él debería participar en la elección del próximo líder supremo de Irán, tras el asesinato del ayatolá Ali Khamenei, cuyo hijo, dijo, le parece un candidato ligero e inaceptable. Agregó Trump que debería funcionar tal cual como sucedió en Venezuela, es decir, poniendo a dedo en el poder a Delcy Rodríguez. Pero ahí no paró. Tenemos muchos ganadores
ganadores, pero España es una perdedora, dijo el presidente Trump en una entrevista con otro medio, el New York Post. Se trata de un nuevo ataque de Trump al gobierno español, después de que el pasado lunes amenazara con cortar las relaciones comerciales por el rechazo de Pedro Sánchez a que Estados Unidos usase las bases de Morón y Rota en el conflicto con Irán. Sánchez le respondió diciendo que el país no iba a ser cómplice de una guerra, pero Trump sigue de ronda por los medios. También habló con la agencia Reuters y dijo que la operación contra Irán avanza más rápido de lo previsto, pero no reveló una fecha para ponerle fin al conflicto, y agregó que el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial, se mantendrá abierto. En el terreno, ya el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, elevó el tono contra Estados Unidos. Dijo que no le tenía miedo a una operación terrestre estadounidense y le mandó un recadito a Trump: los estamos esperando y si llegan a entrar, sería un desastre para ellos. Are you afraid of a U.S. invasion in your country? No, we are waiting for them. You are waiting for the U.S. military to invade, the ground troops? Yes, because we are confident that we can confront them. And that would be a big disaster for them. Y en el otro frente de guerra, las autoridades del Líbano han elevado a 102 los muertos y casi 640 los heridos a causa de la oleada de bombardeos lanzada por Israel contra el país en respuesta al disparo de proyectiles por parte del grupo terrorista Hezbollah en venganza por el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei. Y en otro frente de las noticias internacionales, el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, inauguró la cumbre Escudo de las Américas en Florida, un evento en el que se dará lanzamiento a una respuesta coordinada en la lucha contra los carteles del narcotráfico. Y ojo, Colombia no está invitada. Vamos a Washington con Natalia Cabrera. Delegaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago se reúnen en Doral, Florida, convocados por Estados Unidos para activar una coalición que busca enfrentar el narcotráfico en las Américas. Pero Washington también tiene otro objetivo: contrarrestar la creciente influencia de China en la región. En palabras del secretario de Defensa Pete Hegseth, grupos criminales como el Tren de Aragua han actuado bajo la complacencia de algunos gobiernos del hemisferio. Durante muchos años, Washington y sus funcionarios de política exterior abandonaron la sabiduría simple de la doctrina Monroe. Esas élites redujeron nuestro poder y presencia en el hemisferio. Esos días han terminado. El Foro Escudo de las Américas se realiza después de que Estados Unidos bombardeara territorio ecuatoriano en un operativo coordinado con el gobierno del presidente Daniel Noboa. Washington y Quito aseguran que juntos tomaron medidas decisivas contra los grupos criminales que, según afirman, han difundido terror y violencia en todo el hemisferio. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Stephen Miller, fue más allá. Los carteles que operan en este hemisferio son el ISIS y el Al-Qaeda del hemisferio occidental, y debemos tratarlos tan brutal y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones. No hay una solución de justicia al problema de los carteles, solo pueden ser derrotados con poder militar. El presidente Donald Trump se sumará al encuentro el sábado, donde se espera que busque acuerdos con los países participantes para fortalecer la seguridad regional y garantizar la seguridad energética del hemisferio. Llama la atención que Colombia, uno de los principales aliados de Washington en la lucha antinarcóticos, no está presente en esta reunión. Octavio, ¿y qué vamos a tener hoy en los deportes? Hola Marce, con el saludo para todos. Estaremos hablando de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Así como anoche el país vio el clásico entre Nacional y Millonarios, hoy va a jugar el América de Cali frente a Bucaramanga en esa Copa. También hablaremos de la Libertadores, del Deportivo Independiente Medellín, de todo lo que está sucediendo en el fútbol colombiano, porque hoy también se van a jugar un par de duelos. Arrancó el Mundial de Béisbol y Colombia está esperando para el debut el día de mañana, así que todos los detalles en minutos acá en los deportes en Meridiano Blue. Algunos ya están postulando, Octa, el gol de Contreras de Millonarios al premio Puskás, el gol que le hizo Atlético Nacional desde antes de mitad de cancha. Los azules están muy contentos. No, pero no solo los azules. Pablo Giral, que es un periodista reconocido argentino, digo, pero esto perfectamente puede ir al Puskás. No, por supuesto. Golazo. Sí, después de lo que fue ayer, además el gol, el entorno y cómo sucedió el partido, realmente me parece que es un golazo. De eso hablaremos en segundos, 1:21 minutos. A esta hora hay cumbre en la Casa de Nariño. Están los banqueros, está el presidente Gustavo Petro en persona encabezando esta reunión. Doña Catherine Ávila, ¿qué sabemos? ¿Cuáles serían las conclusiones?
Marcela, buenas tardes. Varios temas se discutieron en este encuentro. El primero, las polémicas inversiones forzosas que plantea el gobierno y con las que el sector no está de acuerdo porque consideran que encarecería los créditos, pero además pondría en riesgo el ahorro de los colombianos. Sobre ese punto no ha sido posible un acuerdo hasta ahora, a pesar de que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya ha tenido 2 reuniones con el sector. Y el otro tema sobre la mesa es el proyecto de decreto que busca trasladar más de 25 billones de las cuentas de ahorro individual de 118.000 afiliados de los fondos privados de pensión con destino a Colpensiones. Esto generó alarmas económicas y jurídicas y ya el presidente Gustavo Petro había pedido una conversación con los bancos al respecto. En la reunión estuvieron, porque nos acaban de confirmar que hace pocos minutos terminó, el presidente Gustavo Petro liderando, por supuesto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, el superintendente financiero, por parte del gremio está Jonathan Malagón de Asobancaria y por parte de los bancos estuvo Davivienda, Banco de Bogotá, Bancolombia, Caja Social y BBVA. Estamos a espera de que bajen pues los representantes del sector financiero a entregar esas conclusiones de este encuentro con el presidente Gustavo Petro. Vamos a hablar de una noticia que lo afecta a usted como dueño de su información. Felipe García, ¿usted declara renta? Sí, señora. Por sí, señor. Y supongo que le da su teléfono a la DIAN. Sí, señora, claro. Entonces, le interesa lo que le voy a contar. La DIAN ha suspendido el agendamiento digital de citas mientras investiga una alerta por un presunto ciberataque. Desde hace unos días, en foros de la web oscura se están vendiendo bases de datos que presuntamente le habrían quitado a la DIAN. Entre los datos que estarían en manos de los delincuentes, esto es algo que no está comprobado, la DIAN está investigando, estarían nombres, apellidos, correos electrónicos y números de celular.